Monterrey, Monterrey mejor conocida como la ciudad de las montañas, sede de la capital industrial del país, reconocido por tener la mejor infraestructura. Pero no todo es bueno en Monterrey. En el video de hoy hablaré de la otra cara de la moneda, de lo que Monterrey y sus altos mandos no están orgullosos de hablar. Abogánster. Abogánster es una palabra que se usa en México, Honduras, El Salvador, Ecuador y Bolivia para referirse a un abogado que no actúa de manera honesta en su profesión. Bueno, en el video de hoy te hablaré de un individuo que en los años 80 se le conocía así como abogánster. No era una persona muy querido, incluso era muy odiado y temido, que gracias a eso su vida terminó en tragedia. A la persona que me refiero es nada más y nada menos que Leopoldo del Real, el abogado sin escrúpulos. Leopoldo del Real nació en 1950 en Monterrey, Nuevo León. Se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Según las personas que convivían con él era una persona corpulenta y grande con complexión atlético pero con sobrepeso. Como persona decían que era una persona amable y comprensiva, pero también que tenía un lado que lo mejor era no conocerlo. Se dice que llegó a ser una persona temida, ya que varias personas con las que llegó a tener problemas las llegó a agredir con insultos tanto como físicas. Fue mentor de la abogada igualmente polémica Raquel Villanueva, imponiendo terror a sus contrapartes, a quienes atacaba para que desistieran de demandas o procesos. Fue como el abogánster, como se le conoció en los 80s y 90s, se hizo valer entre los litigantes y sus víctimas. Le decían el polémico abogado o el abogánster, recordó Aldo Fassi, quien comenzaba su carrera política en el gobierno a mediados de los 90s. Había mucha gente que se quejaba por su violencia física y verbal. Ese era su perfil. Tenía dos personalidades. Por un lado, era una persona muy buena, bondadoso, protector, pero por otro lado se salía de sus casillas y era violento en su actuar, dijo Fassi. Defensor de narcotraficantes y litigando también casos del fuero común, a fines de los 80 se empezó a trascender que el abogado era el responsable de agresiones hacia quienes demandaban a sus clientes. Él estudió Derecho, y desde estudiante se caracterizó por ser no muy ortodoxo en las cosas, contó Luis Carlos Treviño Berchelman, quien era director de Seguridad Pública cuando sucedió el crimen. Utilizaba mucho su forma física para amenazar o violentar a las personas contra las que tenía un litigio. Siempre a la sombra del poder, del Real y su grupo rudo, que incluía hasta elementos de la entonces Policía Judicial Estatal, fueron acusados de lesiones, fraude, chantaje y daño en propiedad ajena, entre otros delitos. A partir de 1987 empezaron las denuncias formales en su contra. Cuando parecía que gozaba de impunidad, el gobierno de Jorge Treviño arremetió contra el grupo de litigante, llegando a capturar a 25 implicados, entre ellos 2 judiciales, en 1989. Pese a que enfrentaron acusaciones por delitos graves, como secuestro, robo y lesiones, aún así, la mayoría obtuvo su libertad. Al verse acorralado, Del Real se refugió en McAllen. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando volvió a imponer su terror en Nuevo León, ahora en el gobierno de Sócrates Rizo. Aún faltaban muchos años para que iniciara la época de violencia sin medida que, incluso ahora, azota al Estado, pero ya había noticias que cimbraban a la opinión pública. Tal fue el caso de la detención del líder del Cartel del Golfo, Juan García Ábrego, el 14 de enero de 1996 en una finca de Juárez, en Nuevo León. Sin demasiadas noticias en los periódicos, todas entonces se las llevaba la administración de Rizo. Del Real aparentemente continuaba operando desde sus oficinas en el sector del Obispado. La oscuridad, sin embargo, llegó a la vida del polémico abogado la noche del 17 de enero de 1996, cuando se reunió con el director de la Policía Judicial del Estado, Fernando Garza Guzmán, en el Café Florian, frente a Cintermex. De acuerdo con declaraciones del propio jefe policíaco, alguien de la Procuraduría Estatal que nunca identificó o no quiso identificar lo había enviado a la cita. Un empistolado entró a la cafetería y, por la espalda, ejecutó al litigante de 2 balazos en la nuca, ante la mirada atónita del jefe policíaco.
La investigación del asesinato del litigante destapó complicidades en las que se implicó a elementos de la Policía Judicial y funcionarios de la entonces Procuraduría en la supuesta desaparición de indicios. Sacudió a Nuevo León este caso. Para el gobernador, Rizzo, estaba complicadísimo el tema, era inexplicable lo que pasó y seguimos sin saber qué pasó. Tras el crimen, el norte dio a conocer que el 30 de agosto de 1995 el polémico abogado envió una carta al entonces procurador David Cantú, en la que hablaba de la amistad, complicidad y negocios que los unían, pero también de traición. Además se reveló que el 21 de diciembre de 1995, Del Real envió otra carta al presidente Ernesto Zedillo, donde involucraba a Cantú con el narco. En otra carta más del litigante, dirigida a Rizzo, también en 1995, se refiere al mandatario como un benefactor y un amigo que le permitió regresar a Monterrey por la puerta grande. Pese a que se detuvo a decenas de acusados por el crimen, la mayoría liberada posteriormente o muertos en situaciones extrañas, y se investigó hasta al procurador David Cantú y al subprocurador Gerardo Elizondo, el caso no fue resuelto. Así fue la muerte de Polo del Real, el abogánster de Nuevo León, tal como fue su vida. Leopoldo fue alguien no muy querido en Nuevo León, pero ¿ustedes qué creen? ¿Creen que a pesar de sus actos se merecía eso? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Bueno, por mi parte ya es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy el 90. Hasta pronto.